Occidente ha revivido uno de sus temores más grandes. Rusia podría estar planeando una nueva invasión en el flanco más débil de la OTAN. Todos sabemos que la Alianza del Atlántico es una organización militar y nuclear muy poderosa, pero este es su talón de Aquiles, el único punto en el que Putin podría generarle un daño a la OTAN muy fácilmente. ¿Quieres saber cuál es el talón de Aquiles de la OTAN que podría desatar un nuevo conflicto mucho más grave que el de Ucrania, en donde estarían directamente enfrentados Rusia contra todos los países miembros de la OTAN? Pues en este video te lo voy a decir. Para entender en dónde se ubica el punto más peligroso y débil de la OTAN, y por qué Rusia podría estar planeando un ataque allí muy pronto, comencemos aquí. Este es el corredor de Suwalki, considerado el talón de Aquiles de la OTAN. Llega hasta Kaliningrado, que como te expliqué en este otro video, es una parte del territorio ruso que se encuentra despegado físicamente de su extensión territorial, y la única manera que Rusia tiene para abastecer a los habitantes rusos de Kaliningrado es a través de Polonia y de Lituania. El problema es que Lituania acaba de bloquear toda la exportación de acero, carbón, hierro, materiales de construcción y bienes de lujo que Rusia pretenda enviar a Kaliningrado como respuesta a las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto al Kremlin. Lituania ha cumplido su amenaza y ha dejado al enclave ruso de Kaliningrado un poco más aislado de lo que estaba. Y es que, como ya lo habíamos platicado, Lituania y Polonia son tanto miembros de la OTAN como parte de la Unión Europea. Y en respuesta a esos bloqueos para abastecer a los rusos que viven en Kaliningrado, Moscú ha prometido tomar fuertes represalias para los lituanos, y el punto más débil, por donde el Kremlin podría castigar a Lituania y a la OTAN, está justo aquí, en el corredor que limita al noreste con Kaliningrado y al noreste con Bielorrusia. Una agitación poco habitual al noroeste de Polonia. A orillas del Narev están siendo ubicados puentes flotantes o motorizados. El objetivo de la operación es permitirles cruzar el río a decenas de tanques y otros blindados. Pero esta línea roja no es un simple corredor. Es, por decirlo así, la falla geológica más peligrosa en el diseño de la OTAN, y ahora te explico por qué. Este es un deslizamiento de tierra plana de 60 millas de largo, apretado entre los miembros de la OTAN, Lituania y Polonia, y por otro lado Bielorrusia, aliado de Moscú, llamado el Corredor de Suwalki o Suwalki Gap. Y este trozo de tierra le ha dado largas noches de insomnio a los comandantes de la OTAN desde hace ya muchos años y en medio de todo este conflicto. Porque si Putin diera la orden de barrer Suwalki, las fuerzas militares rusas podrían crear un muro bélico que dividiría en dos a la OTAN, entre los países bálticos del resto de la alianza, mucho antes de que Occidente pudiera hacer algo al respecto. Y eso no solo fracturaría a la OTAN en dos, también crearía un corredor terrestre perfecto para conectar a Moscú directamente hacia Kaliningrado por una vía terrestre. Lo peligroso de esta falla, tanto para la OTAN como para todo el mundo, es que si las fuerzas rusas atacaran el paso de Suwalki, esto provocaría un enfrentamiento seguro entre Moscú y los miembros con armas nucleares de la OTAN. Y es por eso que muchos analistas geopolíticos llaman al corredor de Suwalki como el lugar más peligroso de la Tierra en estos momentos. El corredor de Suwalki a lo largo de la frontera entre Polonia y Lituania se considera actualmente uno de los lugares más peligrosos del mundo. Algunos analistas dicen que si la guerra iniciada por Rusia se intensifica, se desarrollará allí, conectando el óblast de Kaliningrado con Bielorrusia, cortando de hecho 3 países bálticos de sus aliados occidentales. Este escenario no es nuevo, es un escenario que la OTAN ha tenido desde hace muchos años, pero antes el riesgo de que un enfrentamiento militar sucediera aquí era mínimo, gracias a los acuerdos que existían internacionalmente a los que Rusia había llegado con Lituania para poder cruzar sus bienes, sus productos, sus servicios a Kaliningrado. Pero con el reciente bloqueo de la Unión Europea como parte de las sanciones a Rusia, Kaliningrado es un problema serio, y la pregunta es, ¿será esa la excusa perfecta por la que Putin ataque a la OTAN en su punto más débil? Pues lamento decirles que todo indica que Putin ya se ha estado preparando para este escenario, y al parecer lo ha hecho desde el 2017,
con ejercicios militares conjuntos de Bielorrusia y Rusia, simulando un conflicto en un escenario en el que Rusia se hace cargo de un corredor entre Bielorrusia y Kaliningrado, además de un creciente número de ejercicios militares, maniobras rápidas, justo en las fronteras de la OTAN, incluidos ejercicios con fuego real, con unidades a niveles de combate. Y muchas de esas simulaciones rusas se han llevado a cabo justo al lado de los pequeños estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, en el talón de Aquiles de la OTAN, con docenas de violaciones del espacio aéreo de la OTAN por aviones de combate y bombarderos rusos volando sin transpondedores. Y esto lo hacen para que la OTAN no pueda darle un seguimiento efectivo a los aviones rusos. Muchos analistas opinan, en cambio, que un intento ruso por invadir el corredor de Suwalki sería para Putin como darse un tiro en el pie, porque desencadenaría una respuesta inmediata de la OTAN. Pero lo mismo opinaba el mundo en febrero, antes de la invasión rusa en Ucrania, cuando Rusia decía que sus ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania eran solo eso, simples ejercicios de rutina, y que no tenían ni la más mínima intención de invadir Ucrania. Por eso es que esos mismos ejercicios militares clandestinos, pero ahora muy cerca del corredor de Suwalki, tienen un mensaje muy grande para la OTAN: esperar lo inesperado. El ejército ruso exhibe su músculo militar a las puertas de la Unión Europea. Rusia ha anunciado el despliegue de unos 13.000 soldados en su enclave de Kaliningrado, mientras que expertos militares hablan de más de 100.000. Moscú insiste en que los ejercicios Zapad en la frontera con Lituania y Polonia son puramente defensivos, pero estos países miembros de la OTAN que tienen presente la anexión rusa de Crimea los ven como una amenaza. ¿Y cómo ha reaccionado ante esto la OTAN? Pues con una especie de intercambio de amenazas, con la tan esperada adhesión de la OTAN de Suecia y Finlandia, lo que convierte prácticamente al mar Báltico en un lago de la OTAN. Y es un mensaje muy claro para Putin: si Rusia toma el corredor de Suwalki, la OTAN le bloquearía por el Golfo de Finlandia. El problema es que muchos analistas ven un riesgo enorme en esta estrategia, que podría darle al Kremlin la provocación perfecta para construir un puente a Kaliningrado a través de Suwalki al sentirse acorralado por el Golfo de Finlandia. Prácticamente esa sería su única salida. Si el Kremlin decidiera asaltar Lituania, Letonia y Estonia desde la Rusia continental, todas las capitales bálticas podrían tomarse en menos de 3 días, según diversos analistas militares. El gran problema para la OTAN es que si Moscú se apoderara del corredor de Suwalki, Putin podría utilizarla seguramente para contrarrestar los intentos de esfuerzos de la alianza, convirtiendo toda esta franja del área fronteriza en un infierno impenetrable por una razón: solo hay 2 carreteras y una línea de ferrocarril que va de Polonia a Lituania a través de la brecha, y todo lo demás son terrenos pantanosos y de muy difícil acceso para cualquier ejército mecanizado, y eso le daría a Rusia una ventaja clara sobre las fuerzas terrestres de la OTAN. Y sobre las fuerzas aéreas mejor ni hablamos. El escenario se podría volver aún más complicado para la OTAN, porque de un extremo del corredor se encuentra Bielorrusia, la Bielorrusia de Alexander Lukashenko, un fuerte aliado de Putin que ha demostrado en la guerra en Ucrania que está dispuesto a permitir que el Kremlin use a su país como una plataforma de lanzamiento para cualquier invasión. Y por el otro lado del corredor está Kaliningrado, armada hasta los dientes con arsenales rusos que van desde tanques de guerra hasta misiles hipersónicos, y en los últimos días la televisión rusa ha propagado la nota de que el personal de servicio de la flota del Mar Báltico de la Federación Rusa en Kaliningrado ha estado realizando más ejercicios de entrenamiento para unidades de misiles y de artillería. Por eso, un conflicto bélico justo en este punto es tan complicado para la OTAN, para Rusia y también para el mundo, porque una vez que se lance la primera bala, el conflicto podría escalar a nivel mundial. ¿Pero habría alguna manera de evitarlo? Bueno, esas son las líneas rojas en las que tanto la Unión Europea como Rusia no quieren ceder. Por un lado, el Kremlin dice que bloquear el tránsito de cualquier producto destinado exclusivamente a Kaliningrado es un acto ilegal y sin precedentes, que va, según ellos, en contra de esos acuerdos
mientras que Lituania ha dicho que simplemente está haciendo cumplir las leyes que hace la Unión Europea. Lituania no tiene interés en una escalada del conflicto, pero las sanciones deben cumplirse. Es irónico escuchar a Rusia acusarnos de violar tratados internacionales, porque no creo que haya un solo tratado internacional que la propia Rusia no haya violado. Y como nadie cede, la pregunta es, ¿estaría Washington y la OTAN realmente preparados para arriesgarse al Armagedón por un pedazo de tierra de cultivo que están en su mayoría despobladas y que incluso hasta los mismos lituanos ni siquiera saben que existen? Pues curiosamente, estas recientes tensiones entre Rusia y Lituania crecieron después de la cumbre de Madrid de la OTAN del 28 al 30 de junio, antes de que se tomara una decisión final sobre la inclusión de Finlandia y de Suecia a la OTAN, cuando en ese momento señalaron que la OTAN reforzaría significativamente las fuerzas en los estados bálticos y a lo largo de la frontera oriental de la Unión Europea para suspender la agresión rusa. Y en respuesta a la reacción de la OTAN, Rusia ahora ha amenazado con abolir el reconocimiento de la independencia de Lituania. A finales de mayo pasado, un diputado ruso presentó un proyecto de ley a la Duma del Estado ruso, nada más y nada menos que para pretender revocar la resolución del Consejo de Estado de la entonces Unión Soviética sobre el reconocimiento de la independencia de la República de Lituania. Y con este peligroso argumento, Fedorov, que es quien ha hecho esta propuesta, le ha planteado al Congreso ruso que la resolución por la que se reconoció la independencia de Lituania era ilegal, porque fue supuestamente adoptada por un órgano inconstitucional en violación a los requisitos de varios artículos de la Constitución de la entonces Unión Soviética. Y con esa propuesta pretendería revertir la independencia de Lituania, Letonia y Estonia, obligando a la OTAN a excluir a esos países de la alianza. Claro que suena bastante irreal, pero también suena como la excusa perfecta para una nueva expansión o invasión rusa. Y no tiene nada de absurda, al contrario, es una iniciativa que pretende crear un vacío legal que favorecería a Rusia y bloquearía a la OTAN. Porque esa iniciativa le abre la posibilidad a Rusia de reclamar territorialmente a Lituania por el puerto de Klaipėda, que perteneció originalmente a Alemania, y luego regresó a Lituania, y sobre la base de la Conferencia de Potsdam de 1945 le fue cedida a la Unión Soviética. Pero después sucede que Joseph Stalin decidió devolvérselo a Lituania como sucesor legal de la Unión Soviética. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la OTAN? Pues tiene que ver mucho. La discusión actual sobre la propiedad de ese puerto de Lituania le impediría seguir siendo un país miembro de la OTAN, porque como tú ya sabes, los estados miembros de la alianza generalmente tienen que resolver sus disputas territoriales antes de ser invitados a unirse a la OTAN. Y así como ves, esta es ya una guerra geopolítica que podría convertirse también en una guerra militar. La OTAN lo sabe, y por eso desde el 24 de febrero pasado ha multiplicado hasta en 10 veces su capacidad militar en esa zona, estableciendo grupos de batallas multinacional en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Y ha enviado más barcos, aviones y tropas a la región del Báltico ante el evidente peligro de una invasión rusa, y muy específicamente en Lituania. Reforzaremos nuestros batallones en la parte oriental de la alianza hasta el nivel de brigada. Transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad hasta superar ampliamente los 300.000 efectivos, dijo Jens Stoltenberg. En donde la OTAN ha duplicado el número de sus tropas militares para intentar disuadir a Rusia de un ataque en su punto más débil, el corredor de Suwalki. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el corredor de Suwalki será el próximo objetivo militar de Rusia? Voy a estar leyendo tus comentarios. Te veo en el próximo video.